Buenos días, hermanos, aquellos que me escuchan por el día, aquellos que me escuchan por la tarde, pues buena tarde, y aquellos que me escuchan por la noche, pues buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual el mundo está pasando, y son las crisis que el mundo está obteniendo en este momento. Pero la verdad que nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad en Cristo, nuestra seguridad en Dios, y eso nos alivia de una manera u otra y nos da la paz necesaria para lidiar con todas estas circunstancias y situaciones que están pasando y sucediendo alrededor de nosotros. Ahora, hoy vamos a hablar de las crisis dentro de las crisis y vamos a ver cómo Dios resuelve estos problemas a través de la Biblia. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes de una manera especial, que tu Santo Espíritu toque el corazón y la mente de las personas y nuestros hermanos, Señor, sean bendecidos a través de esta palabra y tú glorificados a través de ellos. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce y está escuchando este video, permite, Señor, que a través de él pueda sentir la necesidad de buscar de tu presencia y buscar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que cuando existe una crisis, existe una circunstancia en la cual las personas siempre buscan un culpable. Pero la realidad es que esto que estamos o está sucediendo actualmente con esta epidemia no es algo nuevo. Es algo que ha ocurrido anteriormente muchas veces. Y Jesús lo mencionó cuando sus discípulos fueron a preguntarle, Señor, ¿cuáles son las señales del fin? Jesús fue muy específico en las circunstancias que iban a pasar. Primero dice que allá en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8 le dice, y oréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y eso es muy importante, hace una pauta. Oiréis estas circunstancias, estas situaciones, pero no se turben. Y luego él explica por qué razón no debe turbarse. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora, sabemos de que vemos esta situación que está ocurriendo actualmente, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le hace un énfasis al Señor Jesús. Dice, porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es y será principio de dolores. Muy bien, perfecto. Ya sabemos que es algo que va a acontecer, que va a suceder y va a ser principio de dolores para un acontecimiento superior. El Señor nos manda a que estemos preparados en todo tiempo y en todo lugar, porque habrán circunstancias y situaciones en las cuales tenemos que enfrentarnos. Aún la creación siente esta circunstancia y esta situación. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está dolores de parto hasta ahora. Así que está con dolores de parto hasta ahora. Así que sabemos que hay una circunstancia, escúcheme bien, hay una circunstancia que está sucediendo y que está afectando al mundo entero, y no es algo que es una sola vez, sino que continuará a medida que los años vayan pasando. Ahora, por supuesto, no lo quiero asustar ni nada de eso, de ninguna manera. Los hijos de Dios estamos seguros en Cristo, estamos seguros en Dios. Dios tiene un propósito determinado para cada circunstancia, y gracias a Dios que estamos viviendo bajo la gracia, la cual nos permite tener una libertad y una relación con Dios directa a través de Jesucristo. Y qué cosa más interesante, ¿verdad? Poder tener esa relación directa con Dios. Ahora, veamos qué clase de crisis ha causado esta crisis coronavirus o COVID-19, como se llama clínicamente. Primero, ha traído la crisis de ansiedad hacia las personas. Ha traído crisis de temor a las personas, ha traído crisis económica en los gobiernos y en las personas, y ha traído crisis espiritual en aquellos que aún están débiles espiritualmente. Quizás esto le ayude a entender lo importante de tener una buena relación con Dios para que estos conflictos espirituales no afecten su vida. Bueno, veamos en primer lugar cuál es el conflicto de ansiedad. Hemos visto realmente algo que todavía yo no entiendo. ¿Por qué las personas se llevaron todos los papeles de toilet? Los papeles higiénicos en los supermercados y en todos los lugares. Todavía no lo entiendo. Quizás algún día lo entenderemos. Yo no sé si las personas que se lo llevaron lo entienden, pero en realidad es algo que no tiene mucho sentido, pero ya sabremos por qué razón lo hicieron. Ahora, lo que sucede con la ansiedad es que
siempre que tenemos ansiedad tomamos decisiones equivocadas. Ahora, ¿y por qué tomamos decisiones equivocadas? Bueno, simplemente porque actuamos por instinto, ¿ok? Actuamos simplemente por instinto y no analizamos las cosas que vamos a hacer. Y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Lamentablemente eso pasa. Ahora, ¿qué dice Filipenses con respecto a esta circunstancia de ansiedad? Nos dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y qué bueno que dice con acción de gracias, porque eso nos indica de que podemos darle gracias a Dios de antemano por algo que Él ya ha hecho o va a hacer para nosotros. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿ok? Vuestras decisiones, las cosas que vayamos a tomar, en efecto, vayamos a hacer, Él va a tomarla. Dice, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que vamos a razonar antes de tomar una decisión loca y no vamos a actuar por instinto, sino porque el Señor estará ayudándonos a tomar decisiones correctas en esos momentos. Otra cosa que tienen los problemas es el temor. El temor, bueno, la crisis del temor. El temor es algo que realmente, al igual que la ansiedad, nos lleva a tomar decisiones equivocadas si no tenemos control sobre eso. El temor es un acto de soledad en ausencia de fe. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos caídos, es porque nuestra fe ha caído con nosotros. Y necesitamos levantarnos y decir, Señor, volver hacia Dios en esos momentos de tristeza, regresar a Jesús en esos momentos de soledad. Dice, Señor, ayúdame en esta necesidad. Algo muy interesante que dice Isaías en el capítulo 41, en el versículo 10, y me gusta como dice la versión Nueva Internacional. Dice lo siguiente: así que no temas. O sea, si estamos en una circunstancia difícil, Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y fíjese en esta palabra, en esta traducción. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Ahora, cuando nosotros reconocemos el Dios que tenemos, ¿ya?, y comprendemos y entendemos lo grande y maravilloso que es ese Dios, que déjeme decirle que la angustia se le va a ir inmediatamente, va a salir de usted, porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios extraordinario, capaz de hacer muchísimas cosas. Dice que ahí mismo Isaías, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Una de las cosas que hace Dios es que nunca pierde. Y eso es bueno. Saber de que tenemos un Dios de victoria, no un Dios derrotado. Luego tenemos la crisis económica. Si su Dios tiene que ser préstamo para poderle ayudar a usted, deshágase de ese Dios está peligrosito. El Dios que yo tengo, le invito a tener el Dios que yo tengo. El Dios que yo tengo es el Dios dueño de todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra, es dueño de la plata y del oro. No hay nada imposible para Él. Así que si estoy pasando por un momento de conflicto, de necesidades económicas, Dios se las arreglará de una manera u otra para ayudarnos en esa situación. Él nos dará la sabiduría, la inteligencia, los medios necesarios para cubrir esas necesidades económicas en nuestras vidas. Él hará todo lo que sea de su parte para guiarnos en la dirección correcta y ayudarnos en nuestras situaciones difíciles. Depender de Dios no es fácil, es bastante complicado y difícil, pero es necesario si queremos tener una buena relación con Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo otro que podemos ver es la crisis espiritual que ocurre en muchas personas. Cuando existe este tipo de ansiedad, de temores y de circunstancias y situaciones en la vida que las personas muchas veces pierden la fe al ver todo lo que está ocurriendo alrededor, no es algo que realmente debe ocurrir dentro de los hijos de Dios. Nosotros tenemos la confianza que tenemos un Dios poderoso,
Una de las cosas que el Hijo de Dios tiene es que es un vaso lleno, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, que se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora, si su vaso no está lleno, está a media o está a un cuarto, va a tener mucho conflicto en tratar de ubicarse en lo que está sucediendo. Pero no es imposible ubicarse. Que estas circunstancias difíciles que ocurran en su vida le ayuden a llenar ese vaso de fe que muchas veces muchas personas necesitan. Hay momentos en los cuales tenemos que aprender a confiar en Dios, aprender a dejar que Dios tome el control de la circunstancia y situación de nuestra vida y no tener temor, Lamentablemente hay hermanos que tienen un temor terrible al virus. Hay hermanos que le tienen más miedo al virus que a Dios. Y eso es totalmente absurdo, realmente no tiene sentido si realmente somos personas de fe. Ahora, veamos. La Biblia nos dice en Mateo 10:28, si es cuestión de la muerte, nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, es muy interesante, déjeme decirle, de que es muy interesante que nosotros debemos de entender la diferencia entre el poder de Dios y el poder de cualquier circunstancia a nuestro alrededor. La Biblia nos dice que si somos del Señor, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Déjeme decirle que si usted realmente tiene su confianza en Dios, su fe en Dios, Él se encargará de hacer las cosas necesarias en su vida para que esa circunstancia que está alrededor no le dañe ni le afecte, sino por lo contrario, le ayude a crecer en la confianza en Dios. Debemos aprender a descansar en Dios en toda circunstancia y en toda situación. Ahora, muchas veces nuestra fe tiene que ser probada, pero el problema con las personas es que si usted no conoce a Dios, es muy difícil que pueda tener una relación de fe con Dios. Y pasa muchas veces porque hay personas que van a la iglesia y nunca realmente tienen una relación con Dios y no conocen a Dios. Entonces cuando pasa un conflicto, pues viven en el aire. Miren lo que pasó con Josué. Josué conocía a Dios, sabía lo que pasaba, conocía a Moisés y sabía lo que pasaba con Moisés. Ahora, Dios le hace una promesa a Josué en Josué capítulo 1, versículo 5. Le dice lo siguiente: nadie te podrá hacer frente. ¡Wow! Fantástico. ¿Verdad? En todos los días de tu vida, no ahora, no mañana, no pasado, en todos los días de tu vida. Una promesa bastante grande. Así como tuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Si realmente nosotros conocemos a Dios, estas promesas que da Dios a sus hijos realmente debe fortalecernos en un momento indicado. Ahora, Jesús nos dice a nosotros, Jesús dice y nos promete a cada uno de nosotros que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no vamos a estar solos, que podemos enfrentarnos a todos estos problemas y todas estas circunstancias con la seguridad de su presencia. Allí en Mateo capítulo 28, versículo 10 dice lo siguiente: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué cosa más extraordinaria! Si sabemos que el Señor está con nosotros, podemos estar seguros de que no importa la circunstancia que nos encontremos, o pasemos, o estemos pasando, su presencia en nosotros es suficiente para llenarnos de valor, para enfrentarnos a lo que se nos acerca o se nos presenta por delante. Así que lo que debemos usar lo siguiente. En primer lugar, decirle no a la crisis. Que nosotros no tenemos crisis en ese aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basados en la fe. Así que no a la crisis, sí a la fe. Tenemos que hacerle frente a todas estas circunstancias con fe en el Señor, de que Él está en control de todo esto. Ahora, recuerde esto.
y llévelo en su mente, en su corazón. Y si alguien lo ve por la calle y está pasando circunstancias difíciles, dígale a él no a la crisis, sí a la fe. Y ore con esa persona. Si alguno que nos está escuchando no ha conocido al Señor Jesús como su Salvador personal y quiere en este momento, quiero darle la oportunidad de que lo pueda recibir, para que usted también, igual que todo aquello o todos nosotros que hemos recibido al Señor, pueda tener esa calma, esa paz, esa tranquilidad, ese cuidado de Dios para su vida. Pero tiene que entregarle su vida a Cristo para que el Señor entre en usted y tome control de todas esas circunstancias difíciles que usted está pasando y le ayude a sobrellevar y sobrepasar cualquier problema y cualquier dificultad. No le digo que no va a tener problema, claro que va a tener problema, pero no va a estar solo. El Señor va a estar con usted y los va a ayudar. Ahora, si usted desea en este momento aceptar a Jesús, haga esta oración conmigo. Oremos. Señor Jesús, vengo ante tu presencia para pedirte que perdones todos mis pecados. Señor, no soy digno de tu amor, de tu misericordia, pero también sé que tu amor es inmenso, que la muerte de Jesús en la cruz me dio redención. Así que yo acepto a Jesús como mi Salvador personal en mi corazón. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que el Espíritu Santo venga a morar a mí, en mi corazón, para que yo también te sirva. Por Jesús oramos. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, vaya a una iglesia cristiana cercana y si quiere venir a la mía, pues está bienvenido. Pero acérquese a una iglesia cristiana donde prediquen la palabra del Señor, donde sean 100% bíblicos y sobre todo cristocéntricos. Recuerde que el Señor Jesús fue el que murió en la cruz para salvar nuestros pecados y Él es la base principal de nuestra fe. Que el Señor los bendiga.